Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sajayot, a la transmisión de esta nueva semana, en este inicio de mes en el que el Abacadosh nos permite poder reunirnos una vez más para poder darle continuidad a la enseñanza que estamos llevando en el libro de Jueces, es decir, el Sefer Shoftim. Estamos en el capítulo 7, es decir, el Perek 7, en donde le vamos a dar la continuidad a la segunda parte de la batalla en contra de los madianitas. Antes de continuar, quiero darle la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, la iglesia Yo Soy el que Soy, la cual se encuentra ubicada en Soyapango, y que cordialmente hace la atenta invitación para todos y cada uno de los que nos escuchan en este hermoso país, el cual lleva el nombre de nuestro Salvador, que es nuestro amado Yahshua HaMashiach. Estamos dándole la cordial bienvenida para poder reiterándole que las puertas de la Keilah están abiertas cuando usted desee visitarnos para poder adquirir mayor enseñanza sobre la Tanaj, sobre lo que el Abacadosh nos ha dejado establecido en su bendita Tanaj. Vamos a darle entonces la continuidad del tema de la segunda parte que estamos estudiando, de la batalla que van a usar contra los madianitas y en contra de los amalecitas. Vamos a dar inicio a través del Pasuk 12, la histórica de lo que fue la primera parte, en donde Yahweh prácticamente trata de reducir el número de personas que va a mandar al ejército a la pelea que está llevando por medio de Gedeón, es decir, de Jerobaal, como lo denominó el padre a Gedeón. Y vimos cómo fue reducido este ejército de 32,000 hombres que habían dispuestos para ir a la batalla, lo redujo a 10,000, 22,000 se devolvieron a sus casas por medio de la pauta que Yahweh le dio a Gedeón para que estos pudieran regresarse a sus tiendas. Después de estos 10,000 fue reducido a 300 hombres por medio de una prueba a la que fueron sometidos, llevándolos a un lugar donde había agua para poder probarlos, y de la forma como ellos bebieran agua era como iban a ser seleccionados, y fue la forma que Yahweh le dio como instrucción a Gedeón para que tuviera como señal para separarlos y poder quedarse al final con estos 300 hombres. También pudimos ver la instrucción que Yahweh le dio a Gedeón para fortalecimiento de su fe. Lo mandó a que fuera a espiar el campamento de los madianitas para que Gedeón pudiera agarrar ánimo y confirmar la promesa que ya antes le había dado a Gedeón, de la cual se la había enviado por medio del ángel de Yahweh, en donde les dijo que le iba a entregar a los madianitas en sus manos. Entonces, hoy sí vamos a entrar, ya con esta breve reseña, vamos a entrar a la continuidad del tema de la batalla en contra de los madianitas, y esta enseñanza va a estar basada a partir del Pasuk 12, donde Yahweh le vuelve a asegurar a Gedeón de qué forma va a poder combatir a los madianitas. Entonces demos lectura al Pasuk 12 y dice de esta manera:
Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente que estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. En esta enseñanza podemos ver, amados Sajín, que el Abacadosh les está describiendo prácticamente la condición en la que estaban los madianitas y los amalecitas. Estaban en una condición de descanso, estaban ellos muy relajados, dice la palabra, tendidos en el valle como langostas, y sus camellos de igual manera eran innumerables y estaban tendidos en la arena de la ribera del mar. Entonces, continuemos en el Pasuk 13, veamos lo que Yahweh, la instrucción que Yahweh le dio en la parte que acabamos de remembrar, de hacer la remembranza, cómo Gedeón se acerca a los madianitas para poder convencerse de la palabra profética que ya antes se le había dado. Y leamos el 13 lo que dice. Cuando llegó Gedeón, de ahí que un hombre estaba contando a sus compañeros o a un compañero el sueño que había tenido. Y le dice, he aquí que yo soñé un sueño y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Entonces su compañero en el 14 le responde y le dice, esto es otra cosa, no es otra cosa, sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, que Yahweh ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Oiga, amado Sajín, hasta dónde Yahweh prepara el terreno para Gedeón, para convencerlo de que sí iba a entregar a los madianitas. Había puesto en sueño de uno de los madianitas que él veía como un pan de cebada rodaba. Ya les voy a explicar en qué consiste esta enseñanza. Voy a terminar con la lectura del Pasuk 15 para poderle dar la figura de esta enseñanza. Y dice el 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, le dijo a todos los hombres que habían quedado, o sea, los 300 hombres para poder ir a pelear. Levantaos porque Yahweh ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Prácticamente Gedeón se había convencido de que Yahweh les iba a entregar a los madianitas, es decir, que el combate prácticamente iba a ser una lucha en la cual a ellos no les iba a costar mayor cosa. Veamos entonces ahora la enseñanza de lo que significa el pan de cebada. Dice el sueño que tuvo este madianita, que él veía que el pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián. El pan de cebada era un alimento que lo comían las personas de más pobres o de escasos recursos. Entonces, la visión significa
que el campamento de los madianitas sería derribado por un hombre humilde, o mejor dicho, por un don nadie. Y esta comida sencilla, el pan que se consideraba una comida sencilla, estaba destinado muchas veces para los perros y el ganado, y no para personas y no para hombres. Por lo tanto, el pan de cebada era el emblema de una cosa despreciada. Es decir, una torta de pan de cebada podía ser algo o una cosa insignificante, pero para Yahweh esta figura de este sueño era Yahweh el que estaba detrás de todo ello. Es decir, él había permitido poner este sueño a los madianitas para que ellos pudieran hasta cierto punto alertarse de que iban a tener una batalla con Gedeón. Mas, sin embargo, el sueño ya se los estaba narrando o dándoles ellos mismos. El mismo Padre les había permitido descifrarlo, que ellos serían derribados. Esto no es otra cosa, le respondió al que le estaba contando, pero todo esto estaba a través de este plan estaba el propósito de Yahweh, porque le dijo, cuando le contestó el otro madianita al que le estaba contando el sueño, le dijo, esto no es otra cosa, o sea, el intérprete del sueño, para que lo entendamos mejor, le dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Fueron las palabras que le dio el intérprete. Yahweh en este caso permitió que Gedeón viera una confirmación de la obra futura que venía sobre las manos de él. Esto obviamente no era una coincidencia que Gedeón había escuchado este sueño, narrar este sueño. Claro que no, era la obra de Yahweh, el cual había utilizado esta situación para edificar la fe de Gedeón. Y funcionó, claro que funcionó. Funcionó tan bien que todo lo que Gedeón pudo escuchar lo activó, y lo que hizo Gedeón fue hacer la adoración al Padre Eterno, al Abacadosh. No fue un accidente que el hombre estuviera contando el sueño esa noche y que Gedeón fuera de paso y lo escucharan. No, claro que no. No fue un accidente que él le dijera a su amigo el relato de todo el sueño. Ese sueño lo estaba contando justo en el preciso momento que Gedeón se acercaba, tal como se lo había indicado el Padre. Entonces él pudo escuchar, llegar al lugar exacto donde podía escuchar al hombre que estaba contando el sueño al otro madianita. Ya era un plan trazado por el Abacadosh para fortalecer la fe de Gedeón. Amados Sahim, todo lo que había sucedido en este preciso momento era algo grandioso para Gedeón. Me imagino que Gedeón hubiera dicho para sí mismo, no me regocijo tanto de lo que dijo esta persona sobre lo que soñó de mí, no, sino tanto que el hecho que él había contado el sueño
en el justo y preciso momento en el que él estaba merodeando cerca del lugar del campamento. Entonces Gedeón tuvo la oportunidad de reconocer que la mano del Todopoderoso, la mano del Adón, estaba en todo esto, y eso le fortaleció a él grandemente su fe por lo que había oído y por lo que había visto. Agarró ánimo y su fe se fortaleció. Amado Sajín, en verdad, Gedeón percibió que el Adón había obrado en todas las cosas con una sabiduría fehaciente, y él no falla en los diseños, en el plan que él traza. Él, quien ha ordenado este asunto, también puede ordenar todas las demás cosas. Y así como lo ha hecho con Gedeón, lo hace con los planes que tiene para con cada uno de nosotros. Así es que nuestra fe tiene que estar cimentada totalmente en Él, porque Él también puede obrar en cada plan que usted le presente al Abacadosh. Entonces, continuando con la enseñanza, vemos cómo Gedeón, en el fortalecimiento que había recibido al escuchar ese sueño, él debió edificar la fe al saber que sus enemigos tenían temor de él. Pero cuando muchas veces nosotros somos débiles en la fe, a menudo hacemos más fuertes a nuestros enemigos, es decir, que lo que realmente ellos podían ser. Por lo tanto, podemos decir que el mismo Hasatán tiene temor del verdadero creyente, es decir, conforme a la fe que cada uno de nosotros tengamos, es el mismo Hasatán quien también guarda distancia hacia nosotros, o al menos el temor de los que estos pueden llegar a ser, pues es decir, esta enseñanza debe de obrar en nuestra mente y en nuestro corazón para fortalecernos en fe. Deberíamos cada uno de nosotros de subirla a nuestro corazón, pues nuestros enemigos muchas veces, tanto humanos como espirituales, tienen y deben de tener temor de nosotros, pero esto va a depender de acuerdo a la fe que cada uno de nosotros esté cimentada, puesta en el Abacadosh. Amado Sajín, estas palabras que voy a mencionar salieron de la boca de Gedeón, porque fue tanta, como le decía, tanta su fe que fortaleció haber oído ese sueño, que llegó donde estaban su gente, o sea, los 300 hombres con los que iba a ir a la batalla, y les dijo: levantaos, porque Yahweh ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. El ánimo de Gedeón era algo que venía con algo bien espontáneo, o sea, algo que él deseaba transmitir a los demás, tratando de contagiar esa fe, la que él había adquirido. Es decir, él había recibido tanto ánimo que él no podía evitar el esparcir ese ánimo hacia los demás. Y su ánimo edificó la fe en estos 300 hombres. Gedeón, anteriormente, recuerde, amado Sajín, ya había recibido esta promesa por el propio ángel de Yahweh. La palabra ya se la había dado el ángel de Yahweh anteriormente, si usted lo recuerda en las enseñanzas anteriores. Pero seguramente
él le dijo, seguramente estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esta fue la palabra que el ángel de Yahweh le otorgó a Gedeón en su momento. Pero ¿no cree usted que esto era suficiente para Gedeón? Pero realmente de donde el sueño de un muchacho trae más consuelo que la propia palabra de Yahweh, él lamentablemente muchas veces le creemos más a la palabra de un hombre que cuando el Abacadosh, que cuando el Padre se dirige directamente a nosotros por medio de una profecía. Y esto fue lo que Gedeón le sucedió. Hasta que él se convenció por la boca de un hombre, que fue el que contó el sueño, él se convenció y se recordó de las palabras que el ángel de Yahweh le había dado en su momento. Continuemos en la lectura y vamos a referirnos ahora al pasú 16. En este pasú vamos a poder ver cómo el ejército, que es lo suficientemente pequeño, o sea, justo el número de personas que el Padre designó para ser utilizados para poder tener la victoria y ganar esta batalla. Dice que el 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones. Oiga, esta fue ya una estrategia que Gedeón anuncia, un plan, el cual él prácticamente lo acaba de trazar, que no estaba definido o instruido por Yahweh. Fue algo que nació del corazón de él hacerlo de esta manera. Y vea cómo él distribuye a estos 300 hombres. Y dice la lectura, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas, dice la traducción hebrea, shofarot, es decir, shofar singular, shofarot plural. Entonces dice que dio trompetas, dio shofarot en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, o sea, como velitas encendidas dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como lo hago yo. O sea, iba a ser Gedeón el guía de cómo ellos se iban a desenvolver, porque hasta ese momento él había tenido un sentir, si lo queremos entender de esa manera, había tenido un sentir que en ese momento él planeó manejar a estos hombres bajo esta estrategia. Y dice el 18, él les dijo allá en el 17, y harán como yo hago. Yo tocaré la trompeta, yo tocaré el shofar, y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces los shofarot alrededor de todo el campamento, y diréis. En ese momento iban a sonar los shofarot, las trompetas, y al mismo tiempo iban a gritar y iban a decir, por Yahweh y por Gedeón. Esa era la estrategia en la cual todos los 300 hombres iban a actuar. Recuerde que esta estrategia que acaba de describirles Gedeón fue una división que él hizo de los 300 hombres. Los formó, dice la palabra, en 3 escuadrones.
No hay ninguna mención en la lectura que hemos tenido anteriormente en donde podamos ver que Yahweh haya dado a Gedeón esta instrucción. Claro que no. Ya dijimos que fue algo que él tuvo como un sentir para poder dar esta instrucción para este plan. Él prácticamente lo hizo por medio de una revelación sobrenatural que tuvo en ese momento. Recuerde que en el capítulo 6, o sea, en el Perec 6:34, leímos, o mejor dicho, recordando la lectura que tuvimos en esa cita bíblica, pudimos leer que dice: entonces el ruaj de Yahweh vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Es decir, en otras palabras, Gedeón había sido lleno del Espíritu Santo, lleno del Ruach Kadosh. Entonces, él no necesitaba estar doblado de rodillas, para poder poner un ejemplo, para poder tener una revelación. No, en el momento le vino el sentir de lo que él iba a hacer con los 300 hombres. Entonces, lo sobrenatural, muchas veces, amado Sahim, puede operar de una manera prácticamente natural en la vida, no solamente de Gedeón, sino que de todo aquel creyente que esté ungido o lleno del Ruach Kadosh. Por ejemplo, hoy en día, así hemos visto muchas veces cómo obra el Ruach Kadosh sobre el siervo que nos ha puesto como líder, como cabeza, como sacerdote. Él muchas veces no necesita estar intercediendo para dar una palabra de parte de Yahweh. Entonces, así, bajo esas mismas circunstancias, Gedeón recibió la instrucción, y fue en el preciso momento que él le dijo a la gente: miradme a mí y haced como hago yo. Este plan probablemente haya llegado, amado Sahim, tan naturalmente a Gedeón, como al reflexionar en ello uno puede ver claramente cómo el Ruach Kadosh obra sobre las mentes y los corazones y los impulsa a hacer o a cambiar la dirección del rumbo que muchas veces llevamos. Pero continuemos en la lectura, en el Pasuk 19, para ir avanzando y poder terminar la enseñanza de este Perec, de este capítulo 7. En este Pasuk 19 vamos a ver cómo Yahweh hiere al ejército de Madián con este ataque sorpresa que Gedeón tuvo como sentir. Y dice la lectura: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres. Recuerden que él había hecho 3 grupos. Entonces, por eso aquí habla de 100 hombres. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Prácticamente con este plan que Gedeón puso para que todos actuaran de igual manera,
fue un plan de que hasta cierto punto los asustó. Y los 3 escuadrones, en diferentes posiciones, tocaron los shofares, los shofarots, y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, o sea, las velas encendidas, y en la derecha tenían las trompetas o los shofarot, con que tocaban la trompeta y al mismo tiempo gritaron: por la espada de Yahweh y de Gedeón. Imagínense qué escándalo no se pudo haber armado en los madianitas y en los amalecitas cuando les cayeron de sorpresa a la medianoche, como dice la lectura. Y se estuvieron firmes. Estoy en el Pasuk 21, si usted me está siguiendo en la lectura. Y se estuvieron firmes cada uno en sus puestos en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Es decir, todos los madianitas se asustaron y empezaron a correr con gritos espavoridos, espantados todos ellos. Y los 300 hombres tocaban las trompetas y Yahweh puso la espada de cada uno en contra de su compañero. O sea, prácticamente entre los mismos madianitas se atacaron entre ellos mismos. Dice que Yahweh puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meholá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Asher y de todo Manashe, siguieron a los madianitas. Amados Sajín, hagamos una breve reflexión de esta lectura que acabamos de hacer. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas, dice la palabra, al mismo tiempo, y quebraron los cántaros. Entonces, los soldados madianitas, que los agarraron de sorpresa, se despertaron prácticamente al estruendo del sonido y de la luz, o sea, de las teas que al quebrar los cántaros quedaron las luces encendidas, y moviéndose ellos, descendieron sobre todas las diferentes direcciones que tenían. Y probablemente los madianitas pensaron que estaban siendo atacados por un ejército más grande que el que ellos tenían. Esto es maravilloso, ver cómo el Eterno turbó las mentes de los madianitas. Entonces, podemos ver que cuando los 300 hombres todos simultáneamente gritaron por la espada de Yahweh y de Gedeón, este grito no fue el resultado del orgullo por parte de Gedeón, claro que no, sino que fue un sentir que Gedeón tuvo, y esto mostró mucha sabiduría en el ataque que se iba a hacer o que estaban haciendo, porque claramente los madianitas ya tenían temor de la espada de Gedeón, pero no sabían quién era la espada de Yahweh. Pero porque prácticamente el sueño que antes habían tenido los madianitas y los gritos ayudaron a enviarles el pánico, el cual los turbó, y entre ellos mismos se atacaron. Amado Sajín, quizás los madianitas, déjeme pensarlo de esta manera, no sabía quién era Yahweh cuando oyeron el grito
por la espada de Yahweh. Pero ellos sí sabían que había un hombre que Yahweh lo había llamado Gedeón, el cual era el apropiado para que tomara el liderazgo sobre esa batalla. Entonces, Yahweh puso prácticamente la espada cada uno entre sus mismos compañeros de los madianitas. La primera fase de la batalla no fue entre Israel y Madián prácticamente, sino que los madianitas pelearon entre ellos mismos, o sea, entre ellos mismos se atacaron. Y fue obra de Yahweh, que turbó las mentes y los corazones de los madianitas para que esto sucediera de esta manera. En esto podemos ver que fue un buen ejemplo cómo podemos comprender cuando la cita del Shefer del libro de Romanos 8:37 dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque cuando el Padre traza un plan sobre nuestras vidas para darnos la victoria, es Él el que pelea por nosotros. Nosotros únicamente tomamos los despojos de la victoria, aunque Yahshua HaMashiach ya ganó la batalla por nosotros. Para ir concluyendo en la enseñanza, vamos a leer los últimos 2 pasuk que nos quedan. Y dice el 24, porque en esta forma, en estos últimos 2 pasuk vamos a ver cómo han trabajado sobre la derrota total de Madián. Y dice el 24, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bará y el Jardén antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y el Jardén. El vado, amado Sajín, eso significa el lugar de un río con fondo firme, es decir, un llano no un poco profundo, pero no con riesgo, sino que un lugar donde ellos podían pasar caminando, o sea, un río, entre otras palabras, para poder entender bien la situación por donde ellos iban a cortar paso prácticamente para poder perseguir a los madianitas que se habían escapado. Pues entre ellos estaban 2 príncipes, dice el pasuk 25. Tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jardín, donde se encontraba Gedeón. Entonces, vamos a hacer una breve reseña de esta última lectura, en donde podemos ver cómo descendieron al encuentro de los madianitas, el cual no fue incredulidad por parte de Gedeón, aunque Yahweh comenzó la obra con un pequeño número de soldados, es decir, 300 hombres. Una vez que la obra empezó, Gedeón quiso
que muchos se involucraran en la obra, ya que llamó a los de Neftalí para que se integraran. Siguieron la trayectoria de los madianitas y Yahweh bendijo el esfuerzo del pueblo que llevó a Efraín, y que ellos tuvieron un buen éxito en contra del enemigo y sus líderes. Pues el resultado fue que mataron a Oreb, dice la palabra, sobre la peña de Oreb, y estos dos generales se habían refugiado, uno en la caverna de la peña y el otro, es decir, Seb, se había refugiado en un lagar. Ambos de los lugares fueron en esta circunstancia llamados después por sus nombres. Por eso es que hasta hoy pues es conocido como Peña de Oreb, la caverna de la peña donde mataron a este príncipe Oreb, y Seb, el otro lugar donde estaba el lagar de Seb. Entonces, le trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, dice la palabra. Veamos lo que significa Oreb. Oreb significa un cuervo y Seb un lobo. En todas las naciones antiguas se describe que usualmente los príncipes tomaban nombres de pájaros o de bestias. Por eso es el significado de estos príncipes, como lo decíamos. Oreb significa cuervo y Seb significa lobo. Entre las naciones bárbaras prácticamente era tradición, si lo queremos entender así, que la cabeza se le llevaba al jefe que había conquistado el lugar. Y esa fue una de las razones por las que le llevaron las cabezas de estos príncipes de Oreb y de Seb a Gedeón. Amados Sahim, así es como vemos una vez más cómo el Todopoderoso cumple la palabra que le fue dada a Gedeón, el cual llegó a ser reconocido como Jerobaal, dándole la victoria en la derrota de los madianitas y los amalecitas. Amados Sahim, hasta aquí finalizamos con la enseñanza del Perek 7, es decir, del capítulo 7, la cual el Abacadosh nos ha permitido poder llevar en dos partes para conocimiento y edificación de nuestras almas. Que la gracia y la paz del Adón esté en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones, y así como la fe que fortaleció a Gedeón, declaro que esa fe se cimente en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones, para que cada día confiemos y le creamos al Todopoderoso, al Abacadosh, todas y cada una de las palabras que se nos da para edificación y enseñanza y fortalecimiento de vuestras almas. La palabra misma establece que sin fe es imposible agradar al Adón. Le dejo esta cita bíblica para que cada uno de nosotros la atesoremos y la pongamos por obra para gloria y honra de nuestro Abacadosh. Shalom Alejem. Hasta la próxima, amados Sahim. Estaremos dando la continuidad de la enseñanza con el Perek 8. Síguenos en Facebook y en YouTube como
Yo soy el que soy, Iglesia de Cristo.